Buenos días, gracias por venir a esta convocatoria conjunta del Grupo Municipal Socialista y Valladolid toma la palabra y os convocamos para comentaros que ambos grupos municipales queremos denunciar la actitud, creemos que intolerante y muy autoritaria que está cogiendo este equipo de gobierno y en particular la actitud que tiene con la oposición. Creo que sois conscientes porque veis los plenos y veis todo tipo de comunicaciones que hacemos cada día ambos grupos municipales, de las dificultades que estamos teniendo para hacer nuestra labor de oposición. Nuestra labor de oposición tiene que ver con hacer preguntas en las comisiones, que ya el equipo de gobierno nos ha trasladado, que es que hacemos muchas preguntas en las comisiones, porque ahí no tenemos limitado el número de preguntas, entonces que las comisiones se alargan y que claro, que esto, pues que es una pesadez, porque se alargan muchísimo las comisiones, así que quieren que preguntemos menos en las comisiones, quieren seguir limitando las mociones en el Pleno y ahí, pues hay cierta discrepancia de criterio porque en anteriores mandatos jamás se habían limitado las mociones de ningún grupo municipal en el Pleno, ni siquiera con León de la Riva, no había límite de mociones en el último mandato donde estuvo, por ejemplo, el grupo de Izquierda Unida, tenía 3 concejales y no había limitaciones de mociones, hemos llegado a meter hasta 3 mociones sin ninguna dificultad. Solo se puede hacer una pregunta en el Pleno por concejal, lo cual también nos limita las posibilidades de preguntar en sede pública cuando todo el mundo sigue la retransmisión del Pleno por determinados asuntos, que en las comisiones, a pesar de preguntar, pues tampoco tenemos muchas respuestas, la verdad, ni por escrito ni orales. Nosotros preguntamos todo tipo de asuntos que nos parecen a los que hay que hacer seguimiento, pero la actitud general es de poca respuesta o ninguna, o ya doy por contestada la pregunta y se acabó. Para nosotros este es un mal funcionamiento democrático de este ayuntamiento. Estamos en una situación donde, desde luego, no solo es que no se facilite la labor de la oposición, yo creo que no se está teniendo la idea de que esto es una institución democrática donde el equipo de gobierno tiene que gobernar y los grupos de la oposición tenemos que controlar al equipo de gobierno por los mecanismos que están establecidos y que siempre han estado establecidos en este ayuntamiento, independientemente del equipo de gobierno y del signo del color del equipo de gobierno que estuviera aquí, ¿no? Creemos que estas actitudes antidemocráticas no ayudan a la buena marcha de la ciudad y a la buena marcha de los asuntos que tenemos entre manos y por esto queríamos denunciar la situación porque nos parece que estamos entrando en una dinámica bastante grave. Le doy la palabra a Pedro para que complete un poco este panorama, ¿no? Sí, pues buenos días. Efectivamente, como dice Rocío, en estos 9 meses, 10 que llevamos casi ya de cambio de gobierno, con el nuevo gobierno municipal, pues se notan muchos cambios en la gestión y cambios también en el talante, cambios en la actitud. Yo creo que la gestión de un gobierno se puede medir con resultados presupuestarios, etcétera, pero la actitud se mide de otra manera y se mide pues con el comportamiento, con los gestos que se tienen hacia los medios de comunicación, por ejemplo, pero también hacia la oposición. Y en este sentido, nosotros queremos denunciar este intento de amordazarnos, este intento de intimidarnos por parte del alcalde, que es obvio que no está acostumbrado a tener oposición y se le hace muy cuesta arriba, le resulta muy incómodo pues tener que pasar por toda la liturgia de la democracia, pues por las comisiones, por los plenos, por las preguntas, etcétera. Le incomoda mucho. ¿En qué hemos notado esa resistencia que se nos está poniendo? Fundamentalmente en el acceso a la información. Nosotros, haciendo nuestro trabajo, cumpliendo con nuestras obligaciones, le pedimos información al alcalde a través del cauce establecido y, amparándonos en el reglamento orgánico, y nos encontramos con que aproximadamente 1 de cada 3 veces o no se nos contesta o directamente se nos tarda más tiempo del establecido en darnos una respuesta, la respuesta que sea. Ya no digo que sea una respuesta satisfactoria o que conteste lo que se le pregunta, pero por lo menos una respuesta. Bueno, lo están dejando esto, que pase el tiempo. Nosotros pensábamos, a lo mejor con la llegada del señor Escudero, pues
va a hacer esta labor o va a hacer este trabajo, hemos notado que tampoco ha habido ningún cambio, al contrario, ¿no? Y hay una serie de ejemplos que les hemos puesto en la nota para que vean que hay información que no se nos facilita, ya digo, ni siquiera la respuesta. Y luego hay otro tema, otra cuestión que tiene que ver con la actitud, como bien decía Rocío, que se ve en pequeños detalles. Si ustedes siguen los plenos habitualmente, las comisiones es más difícil, pero ese intento de que no preguntemos, de que se hacen demasiadas preguntas, de que las comisiones duran mucho tiempo. En el pasado mandato, el Grupo Popular, que tenía 12 concejales, 12 o 11, no recuerdo, bueno, tenía bastantes concejales, bueno, pues iban a las comisiones y prácticamente no preguntaban nada, en los plenos tampoco, pero no tenían ningún tipo de límite, no tenían ningún tipo de cortapisa. De hecho, una de las críticas que se le hacían al anterior alcalde es que era demasiado laxo, que a veces los plenos se alargaban demasiado, que dejaba sin límite de tiempo las intervenciones. Esto se acabó. De hecho, llegó el alcalde el primer día, alcalde novato, también hay que comprenderlo, y él, bueno, pues se informa esto cómo funciona, esto cómo va, aunque él había sido concejal, pero lo había sido testimonialmente, porque ni siquiera los 8 años que estuvo de concejal ni siquiera intervino nunca en el pleno, entonces no tenía ni idea, y él preguntó. Y una vez que se le ha explicado cómo funciona esto y han visto que la oposición pues utiliza el reglamento, utiliza los cauces establecidos para pedir información, para preguntar, etcétera, pues ha dicho, oye, esto se nos está yendo de las manos, ¿no? El otro día el portavoz de Vox, que es especialmente beligerante en la Junta de Portavoces, dijo que la oposición estaba haciendo uso de una corruptela procesal. Nos quedamos estupefactos. O sea, pero ¿qué está diciendo usted? Y querían limitar en la primera Junta de Gobierno, perdón, de portavoces que tuvimos en el mandato, ahí se fijan un poco las condiciones para funcionar, y ahí se estableció que por una cuestión de proporcionalidad el Grupo Popular y el Grupo Socialista mayoritarios tuvieran derecho como referencia a unas 3 mociones por pleno, Toma la Palabra y Vox tuvieran una. Bueno, pues el otro día nos decían que no se había dicho eso y que el Grupo Socialista tenía 2 y que, bueno, que al PP le daba igual las que tuviera porque tampoco iba a hacer mucho uso de ellas. Entonces, nos tocó defender nuestro derecho a poder presentar 3 mociones, 3 o 1 o 2, en fin, una actitud un poquito más democrática, ¿no? Y nos tocó pelearlo. Y claro, yo según salí de allí dije, bueno, voy a echar un vistazo a ver qué ha pasado en otras ocasiones. Claro, acudes a los datos y ves que en el mandato 15-19, el primer mandato del Grupo Socialista con Toma la Palabra, del alcalde Puente, resulta que el primer pleno que hay, el Grupo Popular llevó ya 4 mociones y además firmó una institucional. Pero es que esto se produjo en un montón de ocasiones a lo largo del mandato. Presentaban 4 o 5 o 6, por ejemplo, en marzo de 2017, 3 mociones el Partido Popular y otras 3 conjuntas con otros grupos. Esto nos decían el señor Carnero y Vox, que no podía ser, que esto era un galimatías. En fin, claro, a ustedes a lo mejor esto les resulta un poco anecdótico, pero a la hora de cumplir nuestras obligaciones como oposición es un claro intento de intimidarnos y de callarnos, que lo único que consigue es, en fin, despertarnos todavía más interés por preguntar, por estar encima de los asuntos y hacer un seguimiento. Y luego hay otro tipo de gestos o de cuestiones que las pueden ver en el pleno, pero que tengo apuntadas. Por ejemplo, había un detalle y es que el alcalde no permitía la votación por separado de los puntos. O sea, un grupo hace un planteamiento con varios puntos, otro hace una enmienda y no permite que puedan transaccionarse unos puntos con otros. Pues yo te voto a ti el 2 y el 6, tú me votas a mí el 1 y el 5. No, era o sí o no, pero por no complicarse la vida, ¿no? Bien, eso parece que, a base también de quejarnos, lo han ido corrigiendo, ¿no? Lo de quitar el uso de la palabra arbitrariamente, incumpliendo el artículo 48 del reglamento, se lo tuvimos que decir también en un pleno. Él preside, pero él no puede quitar la palabra cuando le dé la gana a un concejal en el uso de la palabra sin razón, sin motivo, cuando no está, digamos, ni insultando a nadie, ni saliéndose del tema, etcétera, ¿no?
A nosotros nos ha vetado la presentación de una interpelación. Es verdad que el reglamento le faculta y puede decir, bueno, esto no lo considero una interpelación, esto es más bien una pregunta, pero bueno, nunca, jamás en este ayuntamiento ha habido problemas con eso. Bueno, cuando las tractoradas y el caos circulatorio presentamos una interpelación y dijo, no, esto no es importante, esto es una pregunta. Hombre, lo que nos estás diciendo es que claramente te molesta que te interpelemos por esto y nos mandas a una pregunta. ¿Qué ocurre cuando le preguntas? Que no contesta. Estamos cada vez escuchando con más asiduidad la expresión, esto ya está contestado. O ayer, sin ir más lejos, en el Pleno renunciaron, al menos que yo recuerde, en 4 preguntas del Grupo Socialista, al segundo turno de intervención. Es decir, yo a usted ya le he contestado, no moleste, circule. Más o menos ese es el mensaje, ¿no? En fin, es una falta de respeto. Entonces, cuando hablamos del deterioro del clima democrático, de la lealtad institucional que tiene que reinar en las administraciones y en el Pleno, en este caso, pues empieza también por ahí. Es decir, tú no puedes reclamar a los demás si tú no das. Si tú, con tu ejemplo, con las normas que marcas, con el estilo que marcas, no tiendes la mano y no facilitas los acuerdos, la comunicación. Si ustedes repasan la hemeroteca verán que en los 2 últimos mandatos ha habido un montón de mociones institucionales, pero a instancia de un grupo. Un grupo decía, hablaba con los demás y decía, oye, podemos hacer una moción de este tema, nos poníamos de acuerdo. Yo creo que esto tiene una explicación, no sé si coincidiremos ahora, Rocío, puedes explicarlo, y es la entrada de la extrema derecha en la política. La extrema derecha ha venido a reventar la normal convivencia dentro de la discrepancia política y vienen a tensionar. Y claro, lo que tantas veces decimos, señor Carnero, que usted no depende de la extrema derecha ya para ser alcalde. Usted dependía de ellos el día de la investidura, ya es alcalde y no le van a retirar su apoyo. Hombre, destape usted su talante democrático. Lo que está destapando el señor Carnero es su talante antidemocrático, su talante autoritario. Y esto cada vez lo disimula menos, ¿no? Y esto es lo que venimos a poner en alerta también, porque quedan todavía más de 3 años de mandato y si esto continúa así, vaticinamos un deterioro en las relaciones, un deterioro en el clima, en la convivencia, pero lo que sí queremos también dejar muy claro es que nosotros no vamos a cejar en nuestro empeño de hacer nuestro trabajo. Y cuantas más cortapisas nos pongan, más celo pondremos. Y cuanto más dilaten los temas que nos tienen que contestar, más preguntaremos. ¿Por qué? Porque es nuestra obligación. Claro. Por tanto, no nos vamos a desanimar ni nos vamos a sí, bueno, como ejemplo, claro, somos un grupo grande y un grupo pequeño, como sabéis. Los grupos pequeños, nosotros somos solo 2 concejales, pues tenemos más dificultades para asistir a todas las comisiones, a todo lo que hay que asistir. Ya hemos tenido que meter 2 quejas por escrito a alcaldía porque el mismo día, a la misma hora, se convocan cosas en paralelo donde no podemos asistir ni siquiera los 2 concejales que estamos aquí. Quiero decir que en otros mandatos, cuando había un solo concejal de Vox en el mandato anterior, me consta que el equipo de gobierno hacía verdaderos esfuerzos para que ese concejal único que había aquí tuviera acceso a todas las comisiones y a todo lo que tenía que asistir, porque era concejal. Y si había que mover cosas para que ese señor pudiera ir de una a otra, pues se movía y no había ningún problema. Eso ahora no está ocurriendo y, como muy bien dice Pedro, pues hay un coordinador, una persona que han puesto ahí que no sabemos qué coordina, porque esta semana ha vuelto a ocurrir que convocaban varias cosas a la vez y tienes que levantar el teléfono y decir, señores, no, hay esta otra comisión a la vez que esta y no pueden convocar a la vez a un mismo consejero en estas condiciones, porque entonces perdemos el derecho a voto, perdemos el derecho a opinar con el sentido de lo que queramos. Yo creo que esto, desde luego, no ha ocurrido en los 2 mandatos anteriores, pero nos llama la atención porque es que creemos que en anteriores mandatos del Grupo Popular con León de la Riva, con lo que fue León de la Riva, este estilo de gobierno interior tampoco existía así. Van a hacer bueno a León de la Riva al paso que va esto, porque de verdad que estamos en una situación donde, bueno, pues
no se permite el buen funcionamiento democrático de un ayuntamiento. Yo tengo la sensación de que, además de la llegada de la extrema derecha, que tensiona muchísimo cualquier reunión en la que están y cualquier comisión en la que están, tengo la sensación de que venían de otras instituciones donde no había tanto control democrático interno, donde no había tanta posibilidad de pedir información, de interpelar, tantos espacios para preguntar, y esto pues les cuesta trabajo, les cuesta mucho trabajo. Ya le advertimos al principio del mandato de que esto no era la Junta de Castilla y León, pero no sé si todavía lo han asimilado. No nos parece que hayan asimilado mucho la situación, ¿no? Bueno, a vuestra disposición, si os parece, para cualquier pregunta. No sé si hay algún cauce, yo que sé, el jurado del común o algo así, a que se pueda acudir. Nosotros hicimos una advertencia hace un par de meses o así con respecto a una información que no nos llegaba, no recuerdo ahora exactamente cuál era, y fue a hacer una queja pública ante un medio de comunicación y al cuarto de hora la documentación estaba en nuestro despacho, ¿no? Entonces, bueno, nos enfada esa forma de tratar a la oposición, a los compañeros de corporación que están haciendo su trabajo, y sí dijimos en aquel momento que si esto se volvía a producir, acudiríamos a la denuncia, al contencioso. Acudir al procurador está bien, pero, en fin, es mucho más sutil. Además, sería una resolución judicial absolutamente, sin duda, favorable, porque estamos hablando del derecho a la información. Por lo tanto, esto es hoy en día, por suerte, pues, es algo, digamos, entre comillas, sagrado, ¿no? Pero, a ver, no nos gustaría tener que recurrir a eso, sinceramente. Preferimos utilizar este medio de la denuncia pública y compartir un poco con la ciudadanía, que es la que nos ha puesto aquí a hacer este trabajo, pues las dificultades a las que se nos está sometiendo. Y no nos gustaría tener que recurrir a esa vía. Pero si no nos quedase más remedio, sería el camino que emprendiéramos, seguro. No hay límite para plantear mociones, sugiero, tampoco. Sí hay. Quiere decir, el reglamento orgánico no establece límites. Y digamos que en la Junta de Portavoces, al principio del mandato, ellos propusieron unas indicaciones, pero que el problema es que las están tomando como límites reales y se quejan amargamente porque un grupo como nosotros, que solo tenemos teóricamente derecho a una moción, y si a mí me gusta la moción que lleva el Partido Socialista o el Partido Popular sobre un tema, ¿por qué no la voy a poder apoyar? Si el objetivo final de una moción en el Pleno es conseguir un acuerdo, es conseguir un consenso el mayor posible sobre las diferentes temáticas que los grupos ponen encima de la mesa. Entonces, bueno, nos cuesta, esto tiene dificultad, ¿no? Entonces, estamos ahí que, claro, al final, esto es potestad finalmente del alcalde. Entonces, finalmente, él, cuando vamos a Junta de Portavoces, cada grupo con nuestras mociones al siguiente pleno, puede decidir en un momento dado, estos son muchos, no los voy a aceptar. Yo creo que dar ese paso es muy difícil, porque sería un paso inédito en este ayuntamiento que jamás se dio y que no tiene ningún precedente, yo creo. O sea, sería... Sí, el reglamento orgánico dice que al comienzo del mandato se establecerá un número de referencia con carácter general para los grupos. Entendemos que, de acuerdo a la proporcionalidad, lógicamente, claro, un grupo que tiene 2 concejales, pues no puede aspirar a tener, digamos, el volumen de actividad o de control que tiene otro con 11 concejales. Pero si en el peor de los casos tiene derecho solo a una moción, el día que quiera llevar 2 se le prohíbe, eso no tiene sentido. O el día que quiera apoyar, como estaba diciendo Rocío, a otro grupo no puede. Esto nos decía el portavoz de Vox, que era una corruptela procesal, es que nos quedamos... Claro, dices, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo puedes poner puertas al campo? Es decir, la democracia se trata de que todos intentemos llegar a un acuerdo, que es muy difícil. Pero bueno, si haces un intento por llevarte bien y aprobar un acuerdo que plantea otro grupo político, ¿por qué tienes que tener esa limitación? Entonces, nosotros lo que decíamos, en el mandato 15-19, el Grupo Popular, que tenía 12 concejales, tenía un número
de referencia de 3 mociones. Bueno, pues en la inmensa mayoría de los plenos de esos 4 años, llevó sus 3 más otras y nadie puso ninguna pega. Y en muchas ocasiones llevó 4 y no pasó nada. Nunca le escuché al alcalde Puente decir, no, eso es que ya son muchas. Jamás, al contrario. Yo muchas veces me quejaba como portavoz de mi grupo ante mi alcalde y le decía, alcalde, que es que dejas mucho tiempo, porque no es que dejara más tiempo. Es que hubo algún pleno que salimos a las 4 de la tarde, quiero recordar el primer mandato, ¿no? En esto de, bueno, dejemos que la democracia actúe, ¿no? Bien, evidentemente hay que poner unos límites, pero esto no son límites. Esto es querer reducirnos a mínimos que no se puede tolerar.